me parece que es como la decadencia total. A esos dos jóvenes debieron estar en otro lado. Están al lado con Pablo Herrera. Al tema que tiene que ver con las declaraciones de los conscriptos. En el programa anoche podemos hablar, que fue muy extraño, quiero decirlo también, porque esa composición en un programa, es que ahí es donde está la crisis del debate público, ¿no? Lo vemos, pero clarísimo. Tienes a unas personas hablando de farándula y al lado dos personas hablando de algo súper serio, con los otros como mirándolos. Era muy extraño. Debo confesarlo, a mí me pareció muy extraña la composición en términos. Está bien que sea misceláneo, pero tú no puedes tener esta lógica, porque no se habla en serio entonces, pues, del tema, ¿no? Yo de verdad estoy un poco agotada con estas cosas, y además siempre la misma persona, de verdad, no hay otra persona más que Julio César Rodríguez que pueda hacer buenas entrevistas. A mí nunca, ni siquiera me gusta Julio como entrevistador, entonces como que, de verdad, a mí me parece que es como la decadencia total. A esos dos jóvenes debieron estar en otro lado. Están al lado con Pablo Herrera, un tipo que anda pidiendo que le corran bala a personas solo porque pertenecen a una nacionalidad y tienen una cierta raza. Y resulta que al lado ponen a dos personas que fueron discriminadas y están contando un hecho sobre discriminación tremendo. Porque eso es lo que hemos visto que pasó en el ejército con estos 45 conscriptos que quedaron muy mal, donde uno falleció, murió por las malas prácticas. Un joven está con una mano amputada y todavía hay dos que están en estado de gravedad. Entonces, nadie me puede decir que esas personas están en un lugar cómodo, protegido para dar esa entrevista. Dos personas, además, que tuvieron que firmar, me imagino, eso que les hizo firmar el ejército, que es una carta donde dicen que no recibieron malos tratos, y están ahí porque quieren decir la verdad, diciendo y relatando esos malos tratos. Creo que a mí al menos no me pareció que fuese el lugar apropiado para hacerlo. Pero entrando ya en lo verdadero, ¿no es cierto? No sé qué les pareció lo que ustedes vieron. A mí me pareció muy poco cuidado. Sin embargo, las declaraciones de ellos son impactantes. O sea, de verdad no podemos decir nada más que hay un clasismo gigante. Hay uno de ellos que dijo que cuando se murió Franco no les permitieron contárselo a nadie. No le permitieron contárselo a nadie, no le podían decir a sus mamás que había muerto. Y 2 días después uno de ellos interpela a uno de sus jefes superiores. Y el tipo de sus superiores, y el tipo le dice que era un pelado más que había muerto. Que eso es lo que tenía... Le tocó morirse nomás. Le tocó morir nomás y era un pelado más. Eso le dijo. Vamos a ver un pedacito que subieron a redes sociales. ¿Qué pasa en esa primera vez que desmayas? Tú estabas al lado. No le prestaron atención. Párate. Lo único que se le decía, párate. ¿Lo paran? Sí. No, lo hacen pararse. Lo hacen pararse. Entre camaradas lo ayudaron. Sí. Otros conscriptos lo ayudan a pararse. Venían con él, claro. Siguen caminando y se desvanece una segunda vez. Sí. En la segunda es cuando él empieza a pedir el abrigo. Que él pide que tenía frío. Y es donde... Claro, donde estaba mojado entero. Porque ya estaba mojado y el frío obviamente atacó más fuerte que a como los que íbamos transpirados solamente. Después se vuelve a parar, lo vuelven a parar a Fran. Sí, ahí lo pararon a mediados de tirones. Sí, ahí es donde lo pescan del chaleco, de la mochila y lo empiezan a tirar a barrerlo, levántate, que no seas mariquita, no seas lesbiana. Sí, ese era... lesbiano. Como nos decían a los que teníamos debilidades, éramos los lesbianos. Así nos trataba el enfermero, que no estaba, pero dejó ese estigma a los oficiales que están ahí. El general Iturriaga dijo que el conscripto que falleció había tomado la decisión de vestirse de esa forma. Y los chicos le contestan, por nosotros nunca pasaban las decisiones. Nosotros no teníamos la facultad de decidir qué hacer.
Nosotros éramos el eslabón más bajo dentro del ejército. O sea, estamos hablando de que una realidad a gritos, ¿no? ¿Por qué el general dice, él tomó la decisión si jamás toman decisiones? Hay gente que toma la decisión de cómo se van a vestir, todo el día, si se van a poner o no chaquetón, etc. Entonces, ¿cómo General Iturriaga no conoce las reglas de cómo funciona el ejército para decir eso? Y por otro lado, hay algo que se destapó ahora, pero que todos sabemos, o los que tenemos cierta conciencia, que se los trata mal y que hay clasismo. O sea, es cosa de preguntarle, pero perdón, si esto es muy fácil. Vaya, pregúntele a su vecino, a su vecina, ¿cierto?, que hizo el servicio militar en algún lugar de Chile, cómo lo trataban. Mal uso de platas, permanente, se la roban los generales, todos procesados los últimos comandantes en jefe. Entonces, estamos diciendo que una institución que no funciona. No funciona. Las historias son cientos de historias de maltrato. Y después la derecha dice, nuestros valientes soldados y la cosa, pero no se preocupan de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son la clase baja. Da lo mismo. Eso es el perraje que se va a enfrentar, si es que hubiera una guerra, al enemigo. Y eso también es culpa de la concertación. De todos los ministros de defensa y de los gobiernos que no hicieron cambios, porque los dejaron. Lo mismo con Carabineros. Entonces, háganse responsables del maltrato de chilenos y chilenas que no son bien tratados en el servicio militar. Las instituciones de un país son un reflejo de la cultura nacional. Entonces, el clasismo de Chile se ve reflejado en el clasismo del ejército. Tenemos un problema donde los abusos de los de arriba ven en los de abajo como cosas desechables. Pero es una realidad no solamente del ejército, no solamente de Carabineros de Chile, sino de la estructura misma del país. Y por ende no podemos esperar, muy lamentablemente, otra cosa de las Fuerzas Armadas. Es bien curioso, si uno mira otras instituciones militares, hay toda una tradición de movilidad social, ¿no? En el caso de Estados Unidos, los afroamericanos, súper discriminados en muchos espacios de la vida nacional, encontraron en el ejército la posibilidad de subirse. Por eso, tantos generales y generalas afroamericanos. ¿Ya? Algo excepcional, porque la desegregación empezó con las personas peleando en Europa, ¿no?, contra Hitler, donde decían, si estamos peleando todos arriesgándonos el pellejo, que podríamos morirnos todos, ¿cómo es posible que hay batallones de gente blanca y batallones de gente negra? Entonces, la primera desegregación fue precisamente en contexto de guerra. La guerra es el gran nivelador. Todos están enfrentando el riesgo de la muerte, ¿ya? Entonces, uno espera las instituciones castrenses una igualdad radical. Son instituciones subordinadas, por supuesto, que uno tiene que obedecer a la persona que está a cargo de uno. Pero todos están en la misma situación. Por eso la relación entre oficiales y subordinados es una de tanta confianza. Pero cuando los de arriba tratan a los de abajo como desechables, se desvirtúa completamente el concepto de la patria, que en teoría es un concepto radicalmente igualitario también, porque todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los integrantes de la patria son iguales, parte de la misma nación. Y entonces el gran problema con el discurso de defensa de la patria, el gran problema con el discurso del honor militar, es justamente que naufraga frente a la desigualdad y clasismo, que es un problema de la sociedad chilena. Que al final la derecha cierra los ojos y lo niega, y entonces va pudriendo todas las instituciones, incluyendo las instituciones que ellos más quieren. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.